estamos recibiendo con nosotros en estudio a Alejandra Bentancor, quien es licenciada en Psicología, docente del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología y también es investigadora en temas de relaciones intergeneracionales. Un tema bien a propósito de lo que vimos antes, ¿no? De esta parte lúdica de encuentros que viven los adultos mayores cuando se animan a dar el paso. Alejandra, un gusto que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme, gracias. ¿Cómo es que se da todo este proceso de que las personas mayores salen a las que se animan, ¿no? Sí. A formarse, a encontrarse? ¿Qué es lo que se requiere para que se dé este proceso? Bueno, en principio creo que lo que se requiere es ganas, ¿no? El tema es cómo conservar las ganas, ¿no? También a través de los años, en donde hay veces que uno va pensando que las ganas se van dejando por ahí, guardadas en algún lado, ¿no? Entonces, primero que nada, conservar las ganas de jugar y las ganas de crear, ¿no? Por esto de la recreación como parte de crear y de crearnos a nosotros mismos cuando estamos también habilitándonos a jugar. Claro, pero cuando hablamos de juego, por ejemplo, que en este caso no eran solo, veíamos que no era solo juego, pero había una actividad, es decir, aún en materias como italiano, es decir, hay una parte lúdica muy importante, ¿no? Pero ¿por qué se piensa el juego para los niños y no para el resto de la vida? ¿Por qué es tan importante quizás pensando en las personas mayores? ¿O no es tan así? Sí. Bueno, en principio el juego es la forma que tenemos de aprender, ¿no? O sea, de hecho, cuando somos pequeños, se nos enseña a través del juego porque es la forma que tenemos de aprender. Y es la forma más fácil de aprender. El tema es que después, por algunas razones, empezamos como a pensar que aprender es algo serio. Y por lo tanto no se puede hacer jugando. Y eso es lo que quizás hay que como que desarmar. Realmente tenemos que poder seguir aprendiendo desde el juego porque es la forma más natural que tenemos de aprender, a todas las edades. No solamente cuando niños, sino cuando adultos, que estamos como muy metidos en la seriedad y que bueno, no, el juego es otra cosa. Bueno, hay notas, ¿no? Hay notas también que... Y bueno, y como y hay que poder agarrar y como mantener en el tiempo esa posibilidad de entender el juego como también parte del aprendizaje. Y es, ¿qué tan importante es, por ejemplo, vincularse a este tipo de actividades de recreación, de socialización, para tener, en este caso, una vejez saludable, activa y plena? Bueno, para varios desarrollos que han pasado desde la psicología social, el poder crear es parte en sí mismo de un indicador de salud. ¿No? Quien puede mostrar una actividad creativa, estamos hablando de que ya tiene un potencial de desarrollo saludable en su vida. Entonces, pero la creatividad también se puede perder. Entonces, se puede perder porque es como el músculo que se atrofia por falta de ejercicio, ¿no? Estamos como en una sociedad donde muchas veces vamos adquiriendo como respuestas medias prearmadas, ¿no? Hay un comportamiento normal al cual nosotros nos vamos como acomodando, ¿no? Bueno, esto es lo que yo tengo que hacer como mamá, esto es lo que yo tengo que hacer como trabajadora o como profesional. Entonces vamos como viendo las conductas como medio ya prearmadas. Eso nos va quitando creatividad en las respuestas. Y eso también va generando como una dificultad y esa dificultad es lo que nos va generando también después estas cuestiones de depresiones o sentirnos mal o sentirnos aislados, no darnos miedo de poder relacionarnos con otros. Entonces eso sí va generando enfermedad, ¿no? Por eso lo central es ese ejercicio de la creatividad y de lo lúdico, también como una forma de aprender y vincularse en el mundo, ¿no? Claro, pero qué difícil cuando durante toda la vida nos vamos como acartonando, por decirlo de alguna manera, y después llega la etapa de jubilarse y, digo, por decir una etapa, hay gente que no, pero y si dale, mamá, dale, papá, dale, abuelo, salí, ahora vamos a hacer cursos, digo, ¿no? ¿Cómo? Sí. Es muy difícil hacer esa transición. Es muy difícil porque implica como un salto medio como al vacío, ¿no? Porque es algo que dejamos de hacer hace muchos años, ¿no? Y que lo volvemos a retomar. Cuando lo volvemos a retomar no tenemos la seguridad de cómo va a resultar, ¿no? En la experiencia que fue la disparadora de la investigación que vos me comentabas sobre el tema de la percepción del envejecimiento, una de las cosas centrales era la dramatización, la recreación. La mayoría de las personas lo que nos decían era, pero yo no sé hacer esto, ¿cómo voy a hacer esto si yo no lo sé hacer?
Y una vez que empezábamos a ponerle como juego al aprender, ahí como que se desarmaba. Y entonces la actuación, la posibilidad de aprenderse hasta a veces de memoria determinadas cosas, bueno, era posible, era factible y no era tan difícil, sino que siempre desde el placer que genera el juego es como más fácil. Claro, ¿y cómo podemos ir preparándonos para que esto no sea una sorpresa cuando tengamos más de 60? Bien, por eso lo importante es de pensar que para hablar de envejecimiento no tenemos que esperar a determinada edad, ¿no? El envejecimiento es algo que nos acompaña desde que nacemos, es un proceso en donde cada vez somos más grandes. Podemos decir más viejos, podemos decir más crecidos, ¿no? Pero es un proceso, por lo tanto, para poder hablar de esto tenemos que empezar a hablar desde las edades más tempranas. Los programas intergeneracionales con niños, adolescentes, adultos, también permiten que ellos mismos estén pensando cómo está siendo mi proceso de envejecimiento, cómo yo hoy pienso mi envejecimiento, para poder entonces sí darle como una integridad y no sentir que hubo una desconexión en el medio y que no puedo como retomar algo que estuvo bueno, pero que ahora me parece ajeno. Claro. Y una pregunta, viendo la experiencia de las distintas clases, ¿no? y lindas entrevistas que hicimos allí, por ejemplo, en SICAM, la capacidad de aprendizaje o de crear, como vos decías también, ¿se va perdiendo con los años o va cambiando? Sí, yo creo básicamente que cambia, ¿no? Cambia. O sea, todos vamos cambiando, no solamente la capacidad de aprendizaje, sino la forma de relacionarnos, la forma de comunicarnos, la forma en la que pensamos nuestros proyectos vitales a corto plazo, en donde vamos como también descubriendo intereses nuevos y actividades nuevas, y bueno, sí, siempre estamos cambiando. El aprender también cambia, es parte de este cambio. ¿Y cómo se dan las personas más grandes? Bueno, para enfrentar, ¿no? Porque uno sí. está acostumbrado que quizás cuando fue a la escuela o al liceo o quizás a la universidad aprendía de cierta manera, estudiaba tal cosa y le quedaba cómo asumir, ¿no? esos cambios. Ahí hay un tema puntual que tiene que ver con que los adultos mayores de hoy en día también vivieron como una tendencia de disciplinamiento educativo muy fuerte, en donde, por ejemplo, ahora la educación la pensamos desde un lugar diferente, que no tiene que ver con determinadas rigideces, ¿no? Que fueron como más vivenciadas por las personas que ahora sí están en esta condición de ser adultos mayores, ¿no? Entonces, yo creo que es un aprendizaje intergeneracional darnos cuenta que había determinadas lógicas tan rígidas y tan duras que iban limitando más que promoviendo determinados aprendizajes. Seguramente ya hoy estamos trabajando con estos niños que están hoy en día para que su envejecimiento sea como mucho más saludable cuando les permitimos buscar otras formas de aprender que tienen que ver con mucho más creatividad. Claro. Alejandra, alguna de las cosas que también veíamos en esta visita que hicimos con SICAM, ¿no? Es que la red social, cuando uno va creciendo, se va como estrechando, ¿no? Es decir, ¿de qué manera cobra importancia el relacionamiento entre pares? Está bueno que podamos conocer a nuevas personas de esta edad, porque a veces la familia no es el sostén que pensamos que iba a ser cuando crecimos, ¿no? Yo creo que el relacionamiento entre pares es una cuestión fundamental en todas las etapas de la vida, porque nos permite identificarnos con determinadas personas en las cuales el haber vivenciado experiencias comunes, el haber pasado por procesos similares, también nos identifican con ese otro y nos hacen más fácil la comunicación, el vínculo, podemos entender de lo que está hablando la persona cuando se está haciendo determinadas preguntas. No me siento tan solo. ¿No? Entonces ahí te permite como la integración a un grupo, sentirte que hay otros como vos que están pensando en determinadas cosas que tienen mucho que ver con tus propios procesos. Que no pueden ser limitados a eso, ¿no? Tu vida no puede limitarse a eso, a ese Si soy grupo. joven, no solo estar entre ¿No? jóvenes, O sea, si sino soy que, más claro, grande, no solo entre adultos mayores. Ahí Eso. está. ¿Por qué? Entonces, ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es como generar determinados guetos simbólicos, ¿no? Esta cuestión de los niños tienen su espacio para niños, los adolescentes sus espacios para adolescentes, ¿no? Entonces, algo que antes se daba muy naturalmente y es que
en determinadas actividades las generaciones se juntaban para trabajar juntas, ahora parece que hay como cierta especialización en donde este espacio está construido para niños, ¿no? Y solo para niños. Y este espacio está construido solo para adultos mayores. Poder integrar los espacios no quiere decir que no haya este tipo de espacios, sino que esos sean una opción más, ¿no? Pero que no sean la única opción, porque el enriquecimiento con nosotros también nos hace facilitar o promover espacios de aprendizaje. Para vincularme con otro que tiene otras experiencias, también me exige a mí una respuesta creativa. Entonces es ahí el ejercicio que también hacemos en el encuentro intergeneracional. Bien, en un trabajo que justo hacemos referencia cuando te convocamos para acá, dijiste que era un error presentar a la vejez como una etapa de autogratificación, ¿no? Cuando a veces tratamos de darle esa significación, ¿por qué? Y porque me parece que primero como que la autogratificación tendría que estar en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? O sea, poder agarrar... Claro, pero cuando uno ya es más grande dice, bueno, ahora tenés tiempo para gratificarte. Y me parece que también es como excluirse de un proceso social y de integración comunitaria que es súper rico, ¿no? Para mí, el estar en contacto con adultos mayores me permite aprender una cantidad de cosas, que me parece que si estuviesen en un espacio en donde no pudieran compartir conmigo porque están organizados entre adultos mayores con adultos mayores y para adultos mayores, me estarían como restando riqueza a mi vida en el intercambio y en lo que tienen para dar y en lo que tienen para ofrecer y en que son partícipes todavía de una sociedad activa, ¿no? En donde la actividad no es solamente estar activo conmigo mismo o con mis pares, sino en, bueno, ¿y qué parte de responsabilidad en todo esto lo que es lo comunitario, lo social, lo político, ¿no? Bueno, me toca. ¿Por qué no considerarme también dentro de esas posibilidades de acción? Alejandra, muchísimas gracias por haber venido aquí a Tiempo Activo y nos quedamos con muchas cosas pensando, ¿no? Cómo tenemos que pensar nuestra propia vejez y cómo, bueno, hacer ese encuentro mucho más rico para todos vivirla mejor y ayudar también a quienes la estén transitando. Gracias. Bárbaro, muchísimas gracias a vos. Y nosotros nos estamos reencontrando con más Tiempo Activo la próxima semana. Pasen muy bien.